Vamos a tejer esta pieza en estambre delgado apto para tejer prendas de bebé. El gancho que voy a utilizar es de acero del número 4. Para hacer la muestra estoy utilizando un gancho del número 2.5 porque aunque quede un poco abierto el tejido van a poder distinguir mejor lo que voy haciendo. Vamos a comenzar con 5 cadenas. Ahora contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena hacemos un medio punto. Después 2 puntos deslizados, uno en cada punto. Y en la última cadena que queda, un medio punto. Esta vuelta número 1 termina con 4 puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, comenzamos la vuelta número 2 haciendo un medio punto en el primer punto, después 2 medios puntos juntos en el siguiente punto, 2 medios puntos juntos nuevamente en el siguiente punto y un medio punto en el último punto que tengo. Esta vuelta se termina con 6 puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, comenzamos la vuelta número 3 con un medio punto en el primer punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente punto, 2 medios puntos, uno en cada punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente punto y un medio punto en el último punto. Esta vuelta número 3 se termina con 8 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 4, volteamos el tejido. Vamos a tejer 3 medios puntos, uno en cada punto. Después 2 medios puntos juntos en el siguiente punto. Nuevamente 2 medios puntos juntos en el siguiente punto y termino con 3 medios puntos, uno en cada punto. Esta vuelta número 4 termina con 10 puntos que vamos a repetir en la vuelta número 5. Hago una cadena, volteo el tejido y voy a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 10 medios puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 6, volteamos el tejido. Vamos a tejer en el primer punto un medio punto. Ahora vamos a hacer una disminución sobre los siguientes 2 puntos. Saco un punto en el primer punto, saco un punto en el siguiente punto y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Esta es una disminución. Ahora vamos a tejer 4 medios puntos, uno en cada punto. Y sobre los siguientes 2 puntos voy a hacer una disminución. Les repito cómo es. Saco un punto del primer punto que tengo libre, un punto del siguiente punto y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Termino esta vuelta número 6 con un medio punto. Aquí nos quedan 8 puntos en total. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, comenzamos la vuelta número 7 con 2 medios puntos, uno en cada punto. Después sobre los 4 puntos centrales 2 disminuciones como las que hicimos en la vuelta anterior.
Aquí está la primera, la segunda, y termino esta vuelta con 2 medios puntos, uno en cada punto. Aquí nos deben quedar 6 puntos en esta vuelta número 7. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 8, volteamos el tejido. Vamos a hacer una disminución sobre los primeros 2 puntos. Saco un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Ahora 2 medios puntos, uno en cada punto. Y termino esta vuelta número 8 haciendo una disminución sobre los últimos 2 puntos. Aquí nos quedan 4 puntos en total. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y comenzamos la vuelta número 9. En ella vamos a tejer un medio punto en el primer punto, una disminución sobre los 2 siguientes puntos y un medio punto en el último punto. Aquí nos quedaron 3 medios puntos. Vamos a tejer 3 vueltas más de 3 medios puntos, un punto en cada punto. Cada vuelta se comienza con una cadena. Hasta aquí llevamos 12 vueltas. Quiero que observen que les debe quedar así, cóncavo. Tiene una forma curva. Comenzamos con una cadena a la vuelta número 13. Volteamos el tejido. Vamos a hacer un medio punto en el primer punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente punto y un medio punto en el último punto. Aquí nos quedan 4 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 14, volteamos el tejido. Vamos a tejer un medio punto en el primer punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente punto, 2 medios puntos juntos nuevamente en el siguiente punto y un medio punto en el último punto. Aquí nos quedan 6 puntos en total. Comenzamos la vuelta número 15 con una cadena, volteamos el tejido. Vamos a hacer un medio punto en el primer punto, 2 medios puntos juntos en el segundo punto, 2 medios puntos, uno en cada punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente punto y termino esta vuelta con un medio punto en el último punto. Aquí nos quedan 8 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 16, volteamos el tejido. Vamos a hacer 3 medios puntos, uno en cada punto, 2 medios puntos juntos en el siguiente punto, nuevamente 2 medios puntos juntos en el siguiente punto y termino esta vuelta número 16 con 3 medios puntos, uno en cada punto, y en total aquí nos deben quedar 10 puntos que vamos a repetir en la siguiente vuelta. Hago una cadena, volteo el tejido, comienzo la vuelta número 17 haciendo un medio punto en cada punto hasta terminar, como les dije, con 10 medios puntos en total. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, comenzamos la vuelta número 18 haciendo 3 medios puntos, después una disminución sobre los siguientes 2 puntos, otra disminución sobre los siguientes 2 puntos y termino esta vuelta con 3 medios puntos, uno en cada punto.
Aquí nos debieron quedar 8 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 19, volteamos el tejido. Vamos a hacer un medio punto en el primer punto, después una disminución sobre los siguientes 2 puntos. Ahora 2 medios puntos, uno en cada punto. Después una disminución sobre los siguientes 2 puntos y termino esta vuelta con un medio punto en el último punto. Aquí nos deben quedar 6 puntos en total. Hago una cadena para comenzar la vuelta número 20, volteo el tejido. Voy a hacer un medio punto en el primer punto, después 2 disminuciones consecutivas, una disminución sobre los primeros 2 puntos, una disminución más sobre los siguientes 2 puntos y termino esta vuelta con un medio punto en el último punto. Aquí nos debieron quedar 4 puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y comenzamos a tejer la vuelta número 21. Un medio punto en el primer punto, 2 puntos deslizados, uno en cada punto y termino esta vuelta con un medio punto sobre el último punto. Aquí también nos quedan 4 puntos en total. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja tanto del inicio como el de la terminación. Y como esta pieza, que aquí pueden ver que queda curva en los dos lados, vamos a hacer otra igual. Aquí ya están terminadas y rematadas las dos piezas. A una de ellas le vamos a pasar un hilván que queda sesgado, inclinado, y vamos a utilizar una aguja gruesa sin punta y estambre que tenga máximo el doble de grueso que este en color blanco, que es el que utilizamos para tejer esta pieza. Entonces podemos comenzar en cualquier lado, va a ser en todo el contorno. Vean que estoy tomando el primer punto o el punto de orilla de cualquier vuelta, paso el hilo, no estoy haciendo nudos, al final lo podemos ocultar o incluso pegar con pegamento por dentro para que ya no se deslice y no se forme algún borde con el nudo. Una vez que coloqué la aguja de abajo hacia arriba y pasé el estambre, voy a dejar una vuelta sin coser y de abajo hacia arriba paso la aguja en la siguiente vuelta. Nuevamente dejo esta vuelta sin coser, paso la aguja de abajo hacia arriba en la siguiente vuelta. Sin ajustar demasiado el hilo, tiene que quedar pegado al tejido, pero no fruncir ni encoger. Paso nuevamente la siguiente vuelta sin coser y en la siguiente de abajo hacia arriba deslizo la aguja y por lo tanto el estambre hasta que quede esa puntada ajustada al tejido, y así voy a ir dando puntadas en todo el contorno, en una vuelta sí y en una vuelta no, hasta terminar. En esta parte recta solamente quedan 2 puntadas y de aquí hacia acá deben cuidar que quede la misma cantidad de puntadas en ambos lados. Vamos a colocar ahora esta pieza que tiene el hilván de esta forma sobre una esferita, que ustedes deberán tomar la medida y colocar el tejido para ver si ajusta. Entonces
Colocamos encontradas las dos piezas, la que tiene el hilván así y la que no lo tiene al contrario. Solamente puse un alfiler en el centro de cada una de las piezas. Y después las voy ajustando. Vamos a unir y la puntada nos debe quedar de esta manera. Entonces, esta es la primera puntada. Digamos que voy comenzando, coloco mi aguja de abajo hacia arriba en la pieza que no tiene hilván y debe estar esa puntada a la altura de la base de la costura que tengo del lado izquierdo. Después de dar esta puntada, levanto la costura del lado opuesto y doy una puntada. Nuevamente en la base de la siguiente puntada, o sea en la parte de abajo a esa altura pero del lado opuesto, paso mi aguja, levanto la puntada que tome como referencia, la de este lado, y doy la puntada. A la altura de la base de la puntada del lado izquierdo, paso la aguja, deslizo el estambre, levanto esta puntada que es la que tengo como referencia, doy una puntada y repito el procedimiento. Y vean cómo va a quedar. Voy a continuar así en todo el contorno hasta terminar en donde comencé. Como les dije, podemos ocultar el sobrante debajo tal vez de la misma costura que hicimos en color rojo, o simplemente ponerle un poco de pegamento y tratar de pegarlo por dentro. De este tamaño les debió quedar con el estambre que utilizamos, pero el gancho del número 4 que es gancho de acero, y así nos queda con el gancho del número 2.5.